Hola, ¿qué tal? Vamos a dar continuidad a esta serie de videos donde estamos revisando el tema de aleaciones metálicas utilizadas en el área de ortodoncia. Y bueno, por ahí algunos me escribieron comentándome que tenían algunas dudas específicamente sobre este esquema que había presentado. Surgieron las dudas acerca de los dobleces de compensación, de cómo se llaman los dobleces de compensación para poder lograr un movimiento más eficiente con mejor calidad en cuanto a la biomecánica. Y bueno, aquí está la respuesta. Bien, lo que debemos de tomar en cuenta siempre es identificar el problema, dirección requerida alrededor del eje de rotación, sistema de fuerza necesario para este centro de resistencia, estado de equilibrio del sistema de fuerzas, selección de la aparatología y dobleces de preactivación del aparato, y que lógicamente, pues bueno, estos también podrían ser dobleces de compensación. En cuanto a esto, pues bueno, podemos decir que los conceptos que dan certeza a dónde va mi biomecánica, pues bueno, es conocer estos conceptos y aplicarlos a la biomecánica. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos aquí en este caso un loop para poder hacer la retracción de un canino. Se están haciendo dos dobleces de compensación. El primero se conoce como tip forward o es el doblez que va en el sector anterior, de tal forma que este doblez, al hacerlo con esta inclinación de 45 grados, vamos a lograr que nuestra raíz también se mueva un cuerpo, acompañando desde luego también el movimiento de la corona. Y en el caso de que nosotros queramos hacer un cierre recíproco, nosotros debemos de tomar en cuenta que también tenemos que hacer un tick back, el cual pues es el doblez de compensación que va en posterior, para que entonces también las raíces de nuestro sector posterior y medio, pues bueno, también se mesialicen. En caso de que nosotros no necesitemos hacer un cierre de espacios recíprocos, bien, entonces nosotros debemos de evitar hacer este tick back y solamente anclar, que es lo que estamos manejando en el punto 4, que es el estado de equilibrio de fuerzas o el sistema de fuerzas, de tal forma que esto con tanto el primer molar como el segundo premolar nos sirvan como un anclaje, y pues bueno, la fuerza se vea reflejada solamente en el movimiento del canino, llevándolo hacia distal. Esa es la respuesta en cuanto a los dobleces de compensación, o cómo se llaman los dobleces de compensación en este caso para este loop de cierre. Bien, ahora me comentaban también acerca de las fuerzas necesarias para mover tridimensionalmente los dientes, hablando biomecánicamente. Estas son las tablas que nos da el doctor Ricketts en su clásico libro de técnica bioprogresiva de Ricketts, y tenemos los 10 principios de bioprogresiva, que también, pues bueno, es importante tomar en cuenta que aquí nos dice que el movimiento de los dientes es en cualquier dirección aplicando la presión adecuada. En este caso, presión se entiende por fuerza, por fines didácticos y por fines de concepto en el área de ortodoncia. La verdad es que yo creo que el doctor Ricketts se adelantó totalmente a su tiempo y hoy por hoy sigue siendo un hombre visionario, y que su técnica, más que técnica, es una filosofía, porque nos ofrece totalmente pasos secuenciados, ordenados, y con tener un poquito de análisis crítico, podemos nosotros aplicarlos a todas nuestras técnicas o a todas nuestras áreas en cuanto a biomecánica se refiere en ortodoncia. Solamente hace falta un poquito de sentido común. Bien, ahora aquí tenemos también algunas otras tablas que nos hablan de los movimientos que se pueden lograr ejerciendo la fuerza o la presión necesaria para que estos movimientos sean, pues lógicamente, fisiológicos, ¿verdad? Y esto lo tenemos aquí en el libro de Arco Recto del doctor George Gregoret. Son algunas tablas, la verdad es que por ahí quedaba pendiente esta situación que me comentaban del video anterior. Bien, ahora vamos a seguir con las aleaciones ya de lleno, y vamos a iniciar con la clasificación. En cuanto a la clasificación, pues bueno, vamos a tener nosotros nuestra clasificación, que nos va a hablar de la forma, la composición estructural, el calibre, el uso de la aplicación clínica según, obviamente, la forma, la composición y los calibres, o sea, cómo los podemos utilizar hablando clínicamente, y desde luego, pues bueno, la composición metalúrgica, que no es otra cosa más que las características intrínsecas de los materiales o de las aleaciones. Y vamos a dar inicio, ¿bien? Ahora, para tener un pequeño recordatorio, bueno, debemos de, valga la redundancia, recordar que las propiedades de los alambres pues son dos las principales. Unas son las que nos van a dar las características físicas o extrínsecas, y vamos a tener también las características o propiedades intrínsecas o moleculares, que nos habla más ya de las características de la aleación, hablando metalúrgicamente. Bien, en cuanto a la situación física o extrínseca, pues bueno, vamos a ver que los alambres van a tener una clasificación según su forma, según su constitución estructural, según su superficie, su textura de superficie. También vamos a tener la clasificación de acuerdo a su calibre, de acuerdo a su aplicación clínica y de acuerdo a su presentación comercial.
Bien, y en cuanto a las propiedades que son intrínsecas, pues bueno, estas nos hablan más ya de las características metalúrgicas que se pueden lograr con la combinación de diferentes metales y lograr pues así una aleación que pues bueno pueda ser perfecta para ciertos fines, hablando biomecánicamente. Bien, ¿qué características nos van a brindar las situaciones o las propiedades intrínsecas o moleculares? Pues bueno, estabilidad ambiental, posibilidad de soldado, resiliencia, elasticidad, biocompatibilidad, moldeabilidad, utilidad, dureza, rigidez, entre otros tantos de los conceptos que revisamos a lo largo de esta serie de videos que hemos venido realizando. Bien, ahora vamos a iniciar con las características físicas o extrínsecas. ¿Qué vamos a ver? Forma, constitución estructural, ¿sí? Textura de la superficie, calibre, aplicación clínica y presentación comercial. Vamos a iniciar con la forma, y en cuanto a la forma vamos a tener que nosotros vamos a tener alambres que van a tener una forma, la cual puede ser rectangular, cuadrada o redonda. Bien, ahora, ¿esto en qué va a estar encaminado? ¿Cómo lo vamos nosotros a poder identificar? Va a estar encaminado a que va a estar determinada por la sección transversa. Bien, la sección transversa se refiere lógicamente al eje transverso de la figura geométrica de la que estamos hablando, por eso es de forma. Bien, y vamos a tener nosotros alambres que pueden ser redondos, cuadrados y rectangulares, pero también podemos tener alambres que son un poco más difíciles en cuanto a encontrarlos comercialmente y a veces en cuanto a su aplicación clínica, pero que realmente existen y que los debemos de conocer. Uno de ellos son los alambres de media caña y el otro es el alambre ovalado. Son un poco más difíciles, más raros, a lo mejor poderlos encontrar en alguna casa comercial o verles la utilidad clínica práctica en algún caso clínico, pero existen. Bien, entonces esta es la clasificación según su forma. Ahora, tenemos también según su composición estructural o anatómica o física, y esta va a estar relacionada así íntimamente con la forma o la textura de superficie que va a tener el alambre. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener alambres que estructuralmente hablando van a ser constituidos por una sola barra. Esta barra va a estar colada en una sola intención y va a ser tal como un bloque. Bien, y vamos a tener nosotros también algunos alambres que van a estar constituidos por múltiples hebras, por múltiples alambres. Entonces estos los vamos a conocer como alambres multitrenzados. Aquí tenemos un alambre multitrenzado, el que estoy señalando con el cursor ahora, y aquí tenemos un alambre que ha sido colado o ha sido prefabricado o manufacturado en una sola barra, de tal forma que viene de forma unitaria. Bien, ahora aquí tenemos los dos grandes ejemplos. Tenemos aquí, por ejemplo, un titanio molibdeno, perdón, tenemos aquí un alambre, perdón, de acero seguramente, en donde, o de aleación la que ustedes gusten. La verdad es que no vamos a entrar en detalles de qué tipo de aleación sea, pero sí viene constituido en una sola barra. Bien, y viene obviamente prefabricado en un solo bloque. A diferencia del alambre que tenemos en la parte de abajo, que es un multitrenzado y que seguramente, pues bueno, debe de tener ciertas características físicas que requiera efectivamente este tratamiento que se está manejando como un tratamiento con un alambre multitrenzado en la arcada inferior y con un alambre pues constituido en una sola barra en la arcada superior. Entonces aquí también tenemos algo muy interesante que debemos de tomar en cuenta, que en cuanto a la textura de la superficie, pues bueno, no va a ser lo mismo que tengamos un alambre que es constituido en una sola intención con un bloque, porque este seguramente va a ser más liso, con una superficie más pulida, y en el caso del multitrenzado, pues bueno, vamos a tener estas pequeñas imperfecciones que lo van a ir haciendo no tan liso y que lo van a ir haciendo un poco menos rugoso o áspero en cuanto a la textura de su superficie. Pero bueno, esto al final es una situación que obedece a características muy específicas de lo que se quiera lograr con estos dos tipos de alambre. Bien, aquí lo importante es saber que, bueno, una de las clasificaciones obedece a la composición estructural o anatómica o física y que esta está íntimamente relacionada con la textura de la superficie o con el tratamiento de la superficie que puede tener dicho alambre. Bien, ahora vamos a pasar a la clasificación según su calibre. Bueno, normalmente los alambres son manufacturados en algunas ocasiones por países donde la medida que se utiliza para poder determinar el grosor o el calibre de dichos alambres está basado en el sistema inglés. Bien, sin embargo, pues bueno, nosotros en este caso, su servidor está
en México, y aquí el sistema de medición pues es el sistema métrico decimal. Entonces nosotros debemos de comprender que debemos de estar enterados que podemos hacer la conversión para poder ubicar exactamente qué es lo que estamos comprando y cuál es el diámetro o cuál es el calibre del alambre que estamos llevando a la boca de nuestros pacientes o que vamos a utilizar. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, tenemos aquí la conversión que es de pulgadas a milímetros, y realmente esto es algo muy técnico, es algo que es una información como brevario cultural, pero que es importante que los ortodoncistas manejemos porque, pues bueno, nosotros somos los expertos en este tema y debemos de conocer el por qué, cuándo y cómo pasan este tipo de conversiones, o en el mejor de los casos, pues bueno, que cuando nosotros acudamos a alguna casa comercial o algún depósito de materiales dentales, podamos nosotros identificar específicamente qué es lo que estamos pidiendo y realmente si es lo que nos están vendiendo, que es lo más importante, ¿no? Entonces ahí rompemos esta situación donde recuerdo mucho un artículo que decía, ¿no? Que en la tierra de la no evidencia el vendedor es rey. Entonces en algunas ocasiones llegan las casas comerciales o llegan los proveedores y pues bueno, nos venden lo que ellos consideran que podría ser bueno para nuestra práctica, y no debe de ser así siempre, ¿no? El que debe de elegir el mejor material es el ortodoncista. Pero bueno, pasando a la tabla, nosotros tenemos que la pulgada equivale a 22.4 milímetros y que cuando nosotros hacemos la conversión de pulgadas a milímetros, pues bueno, simplemente tenemos que hacer la multiplicación y entonces tenemos que un calibre 0.036, hablando en pulgadas, equivale casi a 1 milímetro, o sea, 0.9 de milímetro en el sistema métrico decimal. Y así sucesivamente con cada uno de los calibres que podemos ir manejando actualmente con las casas comerciales en cuanto a los calibres de los alambres. Ahora, vamos a revisarlo. Nosotros tenemos una nomenclatura según el grado del calibre o según el grosor de calibre que tienen nuestros alambres. Y vamos a tener 4 clasificaciones. La verdad, estas 4 clasificaciones yo las he revisado en varias bibliografías y la verdad es que se manejan de esta forma. Tal vez algunos autores, algunos libros, alguna bibliografía específica pudiese variar un poco con los datos que les estoy proporcionando, pero realmente es un dato o esta es una situación que puede ser muy efímera. O sea, no va a afectar en nada en cuanto a nuestra práctica, hablando biomecánicamente con el uso de los alambres. La verdad es que solamente es una clasificación para poder tener nosotros una noción o un lenguaje universal en cuanto a la comunicación entre colegas, desde luego, y entre proveedores y ortodoncistas. Bien, y entonces tenemos que según la nomenclatura, de acuerdo al calibre, vamos a tener alambres que son súper delgados o frágiles. Estos van a ir del calibre 0.08 al calibre 0.10. Vamos a tener también alambres que son ligeros, y estos alambres ligeros pueden ir del calibre 0.10 al calibre 0.25. Los alambres pesados, que pueden ir desde el calibre 0.24 o calibre 0.28 hasta el calibre 0.045. Y los alambres que son súper pesados, que la verdad es que estos son alambres ya de mucha consideración, sobre todo de aparatología que es o entra dentro de la ortopedia maxilar mecánica o pesada, pues bueno, vamos a tener calibres que van del 0.045 al calibre 0.060. Y aquí pongo una observación importante. Recordemos, nosotros podemos tener tenemos una clasificación de acuerdo a la forma. Y la forma, pues bueno, recordémoslo, puede ser cuadrada, redonda, rectangular, media caña y ovalada. Cuando nosotros estamos hablando de una forma redonda o cuadrada, pues bueno, el diámetro transverso coincide con el diámetro vertical o con el diámetro de altura o con la altura, en este caso por la figura geométrica que representa la forma. Pero no es así cuando nosotros tenemos un alambre que pueda ser ovalado o que pueda ser rectangular. Entonces aquí debemos de tomar en cuenta esta pequeña connotación donde nos dice que la altura y la profundidad son las mismas y coinciden con el diámetro en los alambres que son cuadrados o redondos. Lo aclaro, cuadrados o redondos. Sin embargo, en los alambres que son rectangulares debemos de tomar en cuenta que ya las dos medidas cambian, tanto altura como anchura o el ancho, pues vaya. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que la primera medida va a representar la altura y la segunda medida va a representar la profundidad. Bien, ¿qué vamos a tener entonces? Que nosotros cuando tenemos un alambre que es calibre 0.16 por calibre 0.22, la primera es la altura y la segunda es la profundidad. Y esto es muy importante al momento de nosotros considerar
qué tipo de alambre vamos a introducir dentro del slot de nuestros brackets, debido a que, pues bueno, tenemos por ahí algunos brackets que pueden ser con un slot en calibre o con un slot 0.018 o 0.022 y cada uno de estos, pues bueno, tiene alguna connotación en cuanto a la profundidad. Esto es importante solamente como dato también, vaya brevario cultural, pero que es, o sea, obligatorio que todos los ortodoncistas lo manejen al 100%. Bien, ahora, según su uso en cuanto a su aplicación clínica. Bueno, volvemos a la clasificación o nomenclatura según el calibre. Los alambres súper delgados o frágiles, su uso clínico normalmente está dado está dado o está manejado en ligaduras metálicas o en el alambre de latón. Los alambres ligeros son principalmente los arcos de ortodoncia que ya están preformados o pueden ser también vendidos en barras sólidas o trenzadas y desde luego con esta se puede, formar mediante una plantilla o mediante alguna técnica un arco específicamente para ser introducido los brackets en el slot de los brackets. Estos son los alambres ligeros. Vamos a los alambres pesados. Los alambres pesados principalmente van a servir para hacer o forjar o manufacturar, como ustedes lo quieran ver, aparatos que son auxiliares, que son de ortopedia maxilar, que son de ortodoncia en el tipo interceptivo, correctivo, restrictivos. También los vamos a encontrar en tornillos tipo Hyrax y en el aparato de McNamara. Puede haber infinidad de aparatos en esta clasificación que les estoy dando, porque, pues bueno, o sea, nada más si hablamos de aparatos auxiliares, o sea, basta con que mencionemos la aparatología 3D del doctor Wilson para poder hablar de más de 3 aparatos, ¿verdad? Si hablamos de ortopedia maxilar, o sea, son cantidad de aparatos que pueden ser desde ortopedia maxilar neofuncional o ortopedia maxilar mecánica. Bien, si hablamos de interceptivos, correctivos, restrictivos, pues bueno, estamos hablando también de otra cantidad muy importante de aparatos. Entonces, aquí es importante nada más ubicar que los alambres pesados, su principal función o aplicación clínica es para poder ser aparatos auxiliares o de cualquier otro tipo, pero que le sumen a la ortodoncia. Bien, hay muchas corrientes de técnicas y filosofías en cuanto a estos aparatos y la verdad es que no vamos a entrar en detalle, vamos a ver más adelante algunos ejemplos, solamente para que quede muy consolidado a lo mejor el concepto de alambre pesado, bien, y sus usos. Y después vamos a tener los alambres súper pesados, que los dos grandes representantes de los alambres súper pesados, que son en calibre 0.45 y calibre 0.60, es el arco extraoral y la máscara facial. Y esto es la clasificación según su aplicación clínica de los alambres o de las aleaciones que ocupamos en ortodoncia. Bien, y con su correlación lógicamente al tipo de calibre o al grado de calibre que tienen, grosor que tienen. Según su presentación comercial, pues bueno, nosotros vamos a tener que nuestras aleaciones metálicas o nuestras aleaciones para ser utilizadas en ortodoncia pueden venir en barra, pueden venir en rollo y pueden venir en arco. Bien, son como las presentaciones más comerciales de los alambres frágiles o delgados, de los alambres ligeros y de los alambres pesados. Bien, es como lo más comercial que nosotros podemos encontrar. En cuanto a la situación de los alambres super pesados, pues bueno, estos ya vienen, la verdad es que preforjados, ya desde fábrica, un arco extraoral y una máscara facial, pues bueno, ya viene con su diseño desde fábrica y difícilmente, pues bueno, vamos a encontrar nosotros un alambre en alguna de estas presentaciones comerciales. Sin embargo, lo más común en alambres ligeros, frágiles y pesados, sí son estas 3 presentaciones comerciales. Bien, ahora vamos a ver algunos ejemplos, pero bueno, esto lo vamos a dejar para un segundo video. Espero que hasta el momento haya quedado muy claro y con el siguiente video que vamos a ver ejemplos, pues bueno, vamos a completar de forma más didáctica y visual las clasificaciones que acabamos de ver. Espero que haya sido de su agrado y estamos en contacto. Saludos.